Hola a todos, Andreina Vera, quien les habla. Como tantas otras disciplinas científicas, la psicología evolutiva se ocupa del cambio a lo largo del tiempo. Como el resto de las disciplinas en las que se divide el amplio campo de la psicología evolutiva se ocupa de la conducta humana. Lo que diferencia a la psicología evolutiva de las disciplinas no psicológicas mencionadas en primer lugar es que su objeto de estudio sea la conducta humana, tanto en sus aspectos externos y visibles como en los internos y no directamente perceptibles. Respecto al resto de las disciplinas psicológicas, lo que diferencia a la psicología evolutiva es su interés por la conducta humana desde el punto de vista de sus cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. Dos son los rasgos adicionales que permiten diferenciar la psicología evolutiva de otras disciplinas psicológicas interesadas por procesos de cambios. En primer lugar, que los cambios de que se ocupa la psicología evolutiva tienen un carácter normativo o cuasi normativo, donde normativo significa que los procesos de los que se ocupa la psicología evolutiva son aplicables o bien a todos los seres humanos o bien a grandes grupos de ellos. Por ejemplo, a la mayoría de los miembros de una cultura determinada en un momento histórico dado. Lo normativo o cuasi normativo son más las transiciones evolutivas y los procesos de desarrollo que los contenidos concretos, de forma que, por ejemplo, en todos los humanos es normativo el ser cuidado por alguien en la primera infancia, y en Occidente es normativo el ingreso en la escuela, y son normativas las relaciones con los compañeros, aunque no es normativa la forma en que esas relaciones transcurran para cada uno. En segundo lugar, los cambios de que se ocupa la psicología evolutiva tienen una relación con la edad que habitualmente no existe en las otras disciplinas psicológicas interesadas por el cambio. La psicología evolutiva se ocupa de cambios que muestran vinculación con la edad, o para ser más exactos, con el periodo de la vida humana en que la persona se halle. Podemos, pues, decir que la psicología evolutiva es la disciplina que se ocupa de estudiar los cambios psicológicos que en una cierta relación con la edad se dan en las personas a lo largo de su desarrollo, es decir, desde su concepción hasta su muerte. Dada la importancia central que la edad tiene para los hechos evolutivos, la primera matización tiene que referirse a ella. En primer lugar, para señalar que cuando hablamos de edad, en psicología evolutiva normalmente no nos referimos a una edad concreta, sino a uno de los periodos en los que habitualmente dividimos el desarrollo humano. Así podemos mencionar la etapa prenatal, que va desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, la primera infancia de 0 a 2 años, los años previos a la escolaridad obligatoria de 2 a 6 años, los años de escuela primaria de 6 a 12, la adolescencia hasta el final de la segunda década, la madurez, que va aproximadamente desde los 20 hasta los 65-70 años, y la vejez a partir de los 65-70 años. En segundo lugar, podemos preguntarnos por qué hay cambios psicológicos que están vinculados a la edad. Parte de la respuesta radica en la maduración. La maduración sigue una secuencia tanto más fija y predecible cuanto más cerca nos encontremos del principio de la trayectoria vital del individuo. El desarrollo prenatal, por ejemplo, sigue una secuencia que, si todo va bien, suele cumplirse de manera bastante inexorable. A partir del nacimiento, cuanto más cerca del principio estemos, más estrecha es la dependencia respecto a la maduración, de forma que los cambios del primer año se predicen con mucha más exactitud que los cambios del segundo, y los del segundo con más exactitud que los del tercero. Llega un momento en que lo fundamental de la maduración biológica ya ha ocurrido, como sucede una vez que se completan todos los cambios de la pubertad, que transforman el cuerpo infantil en cuerpo adulto. A partir de ese momento, y al menos hasta que empiezan a ocurrir todos estos cambios relacionados con el envejecimiento,
la maduración impone muy poco al desarrollo psicológico. La adultez y la vejez, la adscripción a los márgenes de edad muy concretos se hace más y más complicada, pues son factores diferentes a la maduración los que deben tenerse en cuenta. Entre esos factores podemos mencionar, en primer lugar, la cultura a la que se pertenece. La maduración se limita a abrir posibilidades que el entorno luego se va a encargar de aprovechar en mayor o en menor medida, en una u otra dirección determinada, en buena parte por el plan cultural establecido en el contexto en que se produzca el desarrollo. Conocer la cultura a la que una persona pertenece es en ocasiones insuficiente, pues hay culturas que tienen una gran estabilidad y cambian muy lentamente, mientras que hay otras en las que los cambios son más sustanciales y acelerados. Por ese motivo, y sobre todo para este segundo grupo, hay que referirse además al momento histórico en que se está produciendo el desarrollo humano en el interior de una determinada cultura. Existe otra fuente de variación que hace que no haya dos perfiles de desarrollo psicológico idénticos dentro de un grupo social determinado, en un mismo momento histórico y en el interior de una misma cultura. En efecto, los rasgos y características individuales están presentes a lo largo de todo el proceso de desarrollo, pues tenemos caracteres genéticos personales, nacemos siendo distintos y luego vivimos desde el principio experiencias diferentes que van ejerciendo su impacto sobre nuestro proceso de desarrollo, con lo que los perfiles psicológicos se van haciendo más marcadamente individuales a medida que nos alejamos del punto de partida de nuestro desarrollo. Por último, voy a hacer mención de los métodos y diseños para la investigación evolutiva. En primer lugar, tenemos la observación sistemática, que es la que permite registrar las conductas tal y como se producen bien en el contexto natural. Los argumentos de la perspectiva ecológica han empujado a los psicólogos evolutivos a llevar a cabo estas observaciones en los contextos en que las conductas de interés, o sea, las conductas que quieren observar, ocurren. Por ejemplo, la casa, la escuela, el lugar de trabajo, etc. Este otro método es el método psicofisiológico. Este método explora las relaciones entre los aspectos psicológicos, biológicos de los individuos, analizando en qué medida determinadas situaciones, por ejemplo, la salida de la madre de la habitación en la que estaba con el bebé, se traducen en relaciones fisiológicas cuantificables como cambio en la temperatura, en algún indicador emocional, como es natural, indicadores como la actividad cerebral o el ritmo cardíaco son algunos de los parámetros fisiológicos más frecuentemente utilizados. En tercer lugar, tenemos el método de resolución de problemas estandarizados, donde se plantea una misma situación a diferentes sujetos con las mismas instrucciones y las mismas restricciones o ausencia de restricciones para poder responder, y se anota la ejecución de cada uno. Otro método es la entrevista clínica, que desde el psicólogo Piaget se utiliza ampliamente. Es el llamado método clínico y se ha hecho muy popular en la investigación evolutiva. Se trata de entrevistas semiestructuradas en las que las preguntas se van ajustando a las respuestas que el sujeto vaya proporcionando. Otro método son los cuestionarios, test o autoinformes, que son respuestas a series de preguntas ordenadas de acuerdo con un determinado propósito y con diferentes grados de estandarización, de estructuración interna y de sistemas de categorización de las respuestas. También tenemos los estudios de casos, que son los análisis de casos singulares, típicamente de varios casos singulares que representan diferentes circunstancias, cuya comparación es lo que interesa al investigador, en lo que los aspectos cualitativos y la idiosincrasia se considera fundamental.
Por último, tenemos las descripciones etnográficas, que este tipo de investigación, este tipo de método, es heredado de los psicólogos, es heredado por los psicólogos desde la antropología. Este tipo de descripciones implica la observación del participante, vivir con un grupo de personas, participar activamente en un aula, pasar un día entero con una familia, donde tenemos anotaciones hechas sobre la marcha para su posterior elaboración y análisis. Todos los datos obtenidos con cualquiera de las técnicas que acabamos de describir pueden ser analizados utilizando una diversidad de estrategias, desde las más cualitativas hasta las más cuantitativas. Aclaro que cualitativo se refiere a la cualidad de lo observado y las cuantitativas a la cantidad, es cuantificar, contar. Pero lo que da carta de naturaleza evolutiva, una investigación, no es ni la técnica de recogida de datos ni los procedimientos utilizados para su exploración. Lo que convierte a una investigación en inequívocamente evolutiva es la utilización de diseños de los que la variable edad juegue un papel organizador importante. En este sentido, existen dos tipos de diseños evolutivos básicamente. El primero es el diseño longitudinal, que es el que estudia a los mismos sujetos a lo largo del tiempo con el objeto de analizar cómo evolucionan las características que están siendo objeto de análisis, lo que se está observando. Y el diseño transversal, que es el que estudia simultáneamente a sujetos de diferente edad con el objeto de analizar cuáles son las diferencias ligadas a la edad de las características de los investigados. Muchísimas gracias y espero que este breve resumen sea un aporte para el aprendizaje de ustedes. Saludos.